¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. En este episodio vamos a conversar acerca de algunas de las principales características de la investigación cualitativa. Específicamente, me interesa que nos asomemos a la terminología asociada con este tipo de investigación, que hablemos en cualitativo, pues, y que recordemos que su lugar analítico por excelencia se encuentra, sobre todo, en la interacción que hay entre el actor y la estructura. Ya vimos en ocasiones anteriores que una de las vías para explorar la vena cualitativa de la vida social radica en lo que Clifford Geertz, quien tomó prestado el término del filósofo Gilbert Ryle, lo que denominó pues ya hace algunos años como descripción densa, es decir, un modo de escritura que narra no solo las prácticas que los actores llevan a cabo, además le presta atención detallada, muy detallada, a los contextos más o menos localizados o situados en los que se despliegan los procesos y prácticas sociales que nos interesa investigar. En un episodio posterior hablaremos de esto específicamente. Platicaremos de algunos trucos y algunos tips para hacer de la descripción densa una de nuestras más poderosas herramientas. Por el momento, aprovechemos esta discusión para profundizar un poco en la naturaleza de la investigación cualitativa, ¿vale? Así que hoy, como casi todos los días, hablemos de ciencias sociales. Para comenzar, me parece pertinente colocar aquí dos preguntas que me parecen centrales. Una es, ¿qué podemos entender por investigación cualitativa? Y dos, ¿en qué difiere esta de otros tipos de investigación? Definitivamente no hay una respuesta única para estas preguntas. Así que para dilucidar la naturaleza de la investigación cualitativa, por lo menos dentro de los contornos o límites de este episodio, vamos a colocar esta discusión sobre tres ejes que permiten hacer un contraste interesante. El primero es el razonamiento deductivo frente al razonamiento inductivo. El segundo se refiere a la perspectiva cuantitativa con relación a la perspectiva cualitativa. Y el último coloca al actor ante la estructura. Vamos a darle. Digamos en principio que por lo menos en el plano de la lógica, el razonamiento suele ser de dos tipos. El primero es un inductivo y va de lo particular a lo general, mientras que el segundo es deductivo y funciona a la inversa, es decir, que parte de lo general y va hasta lo particular. Si trasladamos esta clasificación al campo semántico de lo cualitativo, bien podríamos pensar de manera homóloga en la distinción que se suele hacer entre lo étic y lo émic. Sí, ya sé que a estas alturas la distinción entre lo ético y lo émic suena artificial e incluso positivista, y remite a una antropología decimonónica, pero todavía no resulta útil para ilustrar el punto al que me refiero. Continuemos. El enfoque émic permite la comprensión más o menos amplia de un acto y describe un conjunto de prácticas desde el punto de vista de quien las lleva a cabo, como si quien describe la situación pudiera colocarse en los zapatos de quien realiza la acción. Desde luego, el enfoque émic tiene un arreglo fundamental con la especificidad del contexto, sobre todo el contexto en el que se aplica. En cambio, el enfoque ético suele describir el mismo conjunto de prácticas, pero lo hace en función de una serie de criterios externos o de una teoría particular, y por lo tanto su vinculación con el contexto no es tan fuerte. De hecho, postula una distancia fundamental entre el sujeto que observa y el objeto observado. Veamos un ejemplo de estos enfoques. Imaginemos a un investigador o investigadora que hace su trabajo con base en una perspectiva émic. ¿Cómo procedería? Primero, observaría una serie de interacciones específicas. Luego, construiría conceptos más o menos generales a partir del observado. Después haría afirmaciones tentativas acerca del proceso social que investiga, afirmaciones que desde luego deberían ser puestas a prueba constantemente en el campo. Y finalmente, llegaría a conclusiones que en última instancia le permitirían elaborar una teoría acerca de lo observado. A ver, supongamos que queremos saber cómo se toman las decisiones al interior de la institución familiar, ¿va? Lo primero que tendríamos que hacer es básicamente convertirnos en un miembro más de la familia a investigar. Esto nos permitiría, según los supuestos del enfoque, recabar información acerca de las interacciones que se llevan a cabo en el seno familiar, es decir, acerca de lo que hacen los integrantes de la familia, las conversaciones que tienen entre ellos, pero también acerca de aquellas cosas que callan y sobre todo de las prácticas que acostumbran realizar, entre muchas otras cosas. Por supuesto, deberíamos poner todo esto por escrito con el mayor detalle posible
Y luego estaríamos en condiciones, ahora sí, de analizar los datos obtenidos para encontrar patrones que nos permitan hacer afirmaciones acerca del caso particular. Así, quizá descubramos que la toma de decisiones al interior de la familia que investigamos se despliega entre dos extremos. Uno tradicional de raigambre autoritaria y otro de carácter emergente de naturaleza democrática. Esto en función del tema que se trate y del contexto en el que se tomen las decisiones. Si profundizamos lo suficiente, a lo mejor nos encontramos, además que frente a ciertos temas, los pocos, la toma de decisiones es más participativa y democrática, con un anclaje matriarcal, mientras que ante otros temas, la mayoría, las decisiones pueden ser autoritarias y unilaterales, ancladas en el patriarca de la familia. Después de un arduo trabajo de campo, de observación, de descripción densa y de análisis más o menos concienzudo, estaríamos en condiciones de ofrecer conclusiones que, bien articuladas, constituirían afirmaciones situadas en el plano teórico. Por ejemplo, podríamos sugerir que el proceso de toma de decisiones al interior de la institución llamada familia ha experimentado cambios cualitativos importantes en las últimas 2 décadas. Esta instancia se caracterizaría por una predominancia de la tradición autoritaria y patriarcal, pero mostraría un resquicio emergente en el ámbito decisorio, instrumentado en buena medida por una mayor presencia de la mujer en el escenario público. Faltaría por último que intentáramos situar los cambios en el proceso de toma de decisiones que se observa al interior de la familia con los cambios experimentados tanto por la institución familiar como por la arquitectura institucional vigente. ¿Me explico? Ahí hay que tratar de conectar lo pequeño y minucioso con lo estructural y de gran escala. Ahora bien, ¿cómo opera el razonamiento deductivo y se vincula con el enfoque ético? Primero se comienza con una teoría general y una teoría sustantiva. Luego se plantea un conjunto de hipótesis acerca de la vida social, precisamente con base en los postulados de la teoría elegida. Después se despliega el proceso investigativo como tal con el objeto de probar la hipótesis o las hipótesis que hemos derivado de la teoría. Y finalmente se utiliza la evidencia recabada para comprobar o refutar los postulados de nuestra teoría. Así, quien hace investigación con base en este enfoque, el ético, suele recurrir a los modelos más o menos prediseñados para dotar de sentido a las observaciones que hace. Llega al campo con unos lentes graduados de antemano y observa la realidad desde fuera. La analiza casi como en un laboratorio, extrae evidencia y entonces comprueba o refuta sus hipótesis. Imaginemos, para clarificar lo anterior, que nos interesa conocer, por ejemplo, por qué unas sociedades perduran y por qué otras colapsan. Lo primero que tendríamos que hacer es revisar las teorías existentes en torno al tema. Enseguida tendríamos que derivar algunas hipótesis al respecto. Por ejemplo, podríamos decir que el auge y la decadencia de las sociedades está en función de las decisiones que éstas toman de manera conjunta. Y podríamos agregar además que para que las sociedades tomen mejores decisiones requieren un entramado institucional pluralista, es decir, un entorno en el que el acceso y el ejercicio del poder esté distribuido de manera más o menos equitativa entre todos los miembros de la sociedad. Asumiríamos luego, con base en esta teoría, que hay unas variables más importantes que otras. Por ejemplo, la gestión de recursos naturales y un acceso horizontal a los procesos de toma de decisiones estarían por encima de los servicios bancarios eficientes o los criterios para escoger el color de las fachadas de los edificios gubernamentales. Finalmente, para llevar a cabo nuestro trabajo de campo, elegiríamos un modelo comparativo a partir del que observaríamos distintas sociedades del pasado y algunas otras más contemporáneas para comprobar si las variables que elegimos juegan o no un papel importante en los procesos de auge y de decadencia. La evidencia recabada se contrastaría con la que postula la teoría elegida y ¡pum!, tenemos una investigación lista entre manos. ¿Se alcanzan a ver las diferencias entre lo ético y lo émic? Ojalá que sí. Hoy sabemos que buena parte de la investigación en el área de las ciencias sociales acude intensamente a ambos modos de razonamiento, el inductivo y el deductivo, y no podemos darnos el lujo de desdeñar uno u otro. Por cierto, una referencia inesperada que ilustra con precisión esto de lo que estamos hablando se encuentra en I Love Huckabees o Extrañas Coincidencias, una peli del 2004 dirigida por David Russell. Si pueden, échenle un ojo. Por acá abajo dejo la referencia completa en la descripción. Vale la pena la película. Otro de los aspectos que resulta útil para clarificar la naturaleza de la investigación cualitativa consiste en contrastarla con lo que se hace desde la investigación de corte cuantitativo.
En líneas generales, lo que ésta hace, me refiero a la investigación cuantitativa, consiste en transformar los datos en valores numéricos, sí, incluidas las conversaciones, los gestos, las imágenes y prácticamente toda actividad social. En última instancia, los métodos cuantitativos suelen acudir a mediciones estadísticas para construir modelos predictivos acerca de ciertos fenómenos o procesos sociales. Así, por ejemplo, un investigador o investigadora que suscribe este enfoque utilizaría los resultados de una encuesta para conocer las preferencias electorales de cierto sector de la ciudadanía y predecir el comportamiento de las y los votantes. O podría investigar la frecuencia de uso que se le da a ciertos espacios públicos para determinar su capacidad de carga. O conocer la cantidad de personas que son aficionadas a uno u otro equipo de fútbol con la intención de proyectar incrementos o reducciones en la producción de camisetas. Y así la lista es larga. En fin, mientras que quien hace investigación cuantitativa se hace preguntas del tipo ¿qué tanto o con qué frecuencia?, quien hace investigación cualitativa describe densamente el contexto y pregunta acerca de los por qué de una acción. Procura situar las respuestas obtenidas en el contexto social más amplio y siendo así, tenemos entonces frente a frente otra vez esta idea de representatividad estadística con significación social. Por cierto, hay una peli noruega buenísima de 2004 que ilustra con precisión estas ideas. Si tienen chance, véanla, vale la pena. Se llama Historias de Cocina, es del 2004 me parece. Dejo la referencia aquí en la descripción. Ahora bien, lo cuantitativo y lo cualitativo también difieren en cuanto al papel que desempeña quien hace la investigación. En el primero de los casos, el cuantitativo, el instrumento de investigación y el sujeto que lo aplica son entidades completamente separadas. Por ejemplo, el médico no es el estetoscopio o la investigadora no es la encuesta. Estos ejemplos ilustran bien lo que estoy tratando de decir. En cambio, en el segundo de los casos, el cualitativo, quien hace la investigación suele ser también el instrumento. Las observaciones y las interpretaciones de lo que acontece están mediadas por la subjetividad y la corporalidad de quien investiga. ¿Recuerdan que en otro episodio hablamos de la importancia de la autorreflexión? Pues bien, bajo estas circunstancias, este mecanismo adquiere todavía una mayor relevancia. Uno de los lugares analíticos a los que le presta atención quien hace investigación cualitativa es, sin duda, el contexto. Ya hemos hecho énfasis en esto. Ahora tendríamos que preguntarnos qué específicamente se observa cuando uno describe el contexto. En buena medida, lo que se revisa es el conjunto de acciones o prácticas llevadas a cabo por las personas o actores que se despliegan en un escenario o contexto y las estructuras que se ponen en juego, es decir, las reglas formales e informales que configuran, posibilitan y obstaculizan las acciones que realizamos. La lista de autores y autoras que abordan este tema del actor y la estructura es más que larga. Por ejemplo, algunos hacen referencia a la existencia de una performance contextual y unas prácticas estructurantes, otros aluden a discursos con minúscula para referirse al habla cotidiana y a discursos con mayúscula para aludir a sistemas de pensamiento más amplios. En fin, la lista es larga. Mejor pongamos un ejemplo. Una performance contextual es un discurso así con minúscula, remite al acto de subir al transporte urbano por la puerta delantera y bajar por la puerta trasera, tal como lo acostumbramos. Mientras que un discurso con mayúscula o una práctica estructurante sería el conjunto de normas escritas y no escritas que nos indican que la manera apropiada y socialmente aceptada de subir y bajar de un transporte público es precisamente por las puertas asignadas para este fin. Como quiera que sea, más allá de las distintas terminologías, lo que nos interesa es recordar que cuando nos referimos a las acciones llevadas a cabo por los actores, aludimos al habla cotidiana y a las interacciones y actos que tienen lugar en esta esfera, mientras que cuando hablamos de la estructura, nos referimos, cuando menos, al espectro de normas sociales más amplias, a los mitos, a las pedagogías en las que hemos sido socializados y socializadas, en fin. El actor y la estructura se retroalimentan de manera constante y nos importan porque es precisamente ahí en donde se produce la institucionalización de la vida social. Para finalizar, podemos decir que quienes hacemos investigación cualitativa nos concentramos, por una parte, en la revisión de las prácticas cotidianas como el habla y las interacciones que realizamos entre nosotras y nosotros todos los días.
Por otro lado, examinamos las estructuras vistas como una especie de gran relato, es decir, un sistema de narraciones que ponen de relieve los modos en que esperamos que las cosas sean o que por lo menos plantean cómo deberían ocurrir. En este punto vale la pena recordar que el proceso de producción de la vida social es altamente conflictivo y siempre hay en disputa distintos modos de ser y de estar en el mundo que buscan ocupar un lugar cada vez más hegemónico. La predominancia de unos modos de ser por encima de otros produce una cierta sensación de normalidad, de seguridad ontológica y también genera marcos interpretativos, es decir, supuestos para sancionar lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es deseable y lo que no lo es, genera, en fin, discursos de poder. En otras palabras, la producción de la vida social, que es en lo que en última instancia todas y todos estamos concentrados en investigar, también es un proceso atravesado por el poder y sus distintas expresiones. Y en buena medida, parte de nuestro trabajo consiste en hacer evidente las estructuras que fomentan y perpetúan las desigualdades, así como las prácticas que las normalizan. Y finalmente, como ya he dicho aquí, creo firmemente que la investigación comprometida genera condiciones de posibilidad para la transformación social. Pero sobre eso abundaremos en otro episodio de esta serie. Por lo pronto, dejemos aquí la discusión. ¿Les parece? Y si es así, pues nos vemos en el futuro. Hasta entonces.